El mensaje de hoy lleva por título Durmiendo con mi enemigo íntimo. Durmiendo con mi enemigo íntimo, ¿sí? Es un título bastante extravagante quizás, pero precisamente es un título que dice una verdad y habla de una realidad que pocas veces tenemos en cuenta. Título Durmiendo con mi enemigo íntimo. Y el texto que vamos a utilizar como texto inspiracional, fundamental para poder entrar en este mensaje, para poder introducirnos, es el texto del libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guardar el corazón. Al parecer, debemos cuidarnos de todo aquello que atente contra la salud de nuestro corazón, porque la vida depende de él. Si lo leemos así, con una lectura ligera, rápida, y con una interpretación muy occidental, muy nuestra, pareciera que el texto nos habla de cuidar nuestro corazón como órgano, ¿sí? Entonces, ese versículo nos llevaría a buscar consejos para cuidar la salud de nuestro corazón, porque de él mana la vida. Entonces, de pronto le podríamos dar esa interpretación tan terrenal, y buscando consejos para el cuidado de nuestro corazón, me encuentro con estos 7 consejos médicos. No fume ni se exponga al humo de segunda mano, mantenga una presión arterial saludable, controle su colesterol, el lípido en la sangre, limite las calorías, haga del ejercicio un hábito diario, escoja sus píldoras sabiamente, reduzca el estrés. Estas son de alguna manera los consejos médicos para cuidar nuestro corazón, ya que el texto bíblico nos decía que debemos cuidarlo porque de él mana la vida. Bien, podríamos darle esa interpretación, como les dije, muy occidental, ¿sí? Pero en realidad ese texto no está hablando del órgano como corazón, ¿sí? No está hablando del órgano como corazón. Como les digo siempre, para poder buscar una información más amplia de algún versículo que de pronto nos resulta un poco difícil de comprender, sencillamente podemos consultar otras versiones bíblicas que nos van a arrojar más entendimiento sobre ese versículo. Eso fue lo que hice aquí y busqué en la versión PDT. La versión PDT, Palabra de Dios para Todos, lo dice de esta manera el versículo bíblico. Dice, ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Aquí cambió de dirección, parece la cosa, ¿no? Entonces no estaba hablando del corazón físico, no estaba hablando del corazón que tenemos en medio de nuestro tórax, de ese órgano físico, no. Evidentemente no está hablando de eso, sino que está hablando del lugar donde radican nuestros pensamientos, y de la importancia de cuidar de ellos, de los pensamientos que anidamos en nuestra mente, en nuestro corazón espiritual, ¿sí? Ya vamos a ir entrando en el entendimiento de esto, y que la responsabilidad, escuche bien esto, porque esto es algo sumamente importante en estos días en que hay mucha gente con opresiones mentales, opresiones espirituales, opresiones de todo tipo. Es muy importante entender que la responsabilidad de cuidar qué es lo que anida en mi mente es mía, personal. Es mi responsabilidad. A tal punto que el texto dice, ante todo. Ante todo. Eso es tremendo, esa frase, ante todo. O como dice la Reina Valera, sobre todo y ante todo. Antes que te pongas a planear una vida espiritual, una vida en Cristo, una vida nueva, antes de que pienses en una vida matrimonial, en una vida de familia, una vida de proyectos laborales, antes que todo eso,
Antes que comiences a planificar tu presente y tu futuro, más allá de tu presente, específicamente tu futuro, y quieres que en el futuro ocurran cosas maravillosas en tu vida, pues antes que eso, antes de pensar en qué vas a estudiar, en qué vas a trabajar, con quién te vas a casar, qué proyectos ministeriales vas a tener, antes de todo y sobre todo, comienza por aquí. Este es el principio. Este es el comienzo que Dios quiere que nosotros tengamos ante todo. Que primero, antes que nada, cuidemos nuestros pensamientos porque ellos controlan nuestra vida. O sea, hay mucho poder en los pensamientos. Entonces, si estamos hablando de que nuestra vida está bajo el control de los pensamientos, en los pensamientos radica un poder de éxito o de fracaso en cualquier empresa que yo emprenda en la vida. Cuando digo empresa no me refiero solamente a cuestiones organizacionales o una cuestión laboral, sino todo emprendimiento que yo quiera llevar a cabo en la vida, de cualquier índole. Los pensamientos, si no están ordenados, si no están enfocados, si no están fundamentados, si no están organizados, si los pensamientos están disparados para todas partes, confundidos y están todos enredados y no hay nada de fundamento en ellos, no hay argumentos que defiendan posturas, principios, valores, fundamentos, pues esos pensamientos van a marcar mi destino. Eso es lo que está diciendo el texto. Van a marcar mi destino. Por lo tanto, cuando hablamos de destino, estamos hablando de un tiempo futuro. Pero ahora, podemos analizarlo y comprobar lo que es así. ¿Por qué? Porque hoy nosotros estamos viviendo en el presente el destino de lo que hicimos en el pasado. De las decisiones que tomamos en el pasado. De todas las cosas que pensamos ayer, hoy estamos recibiendo los resultados de lo que pensamos. Sea bueno, sea malo. Sea fracaso, sea éxito. Sea lo que sea, hoy estamos viviendo la vida que un día elegimos vivir. Un día tomamos decisiones para llegar a estar aquí parados donde estamos parados hoy. ¿Me explico hasta ahí? Entonces, esto es una cuestión empírica. No solamente no es solo la revelación de Dios en su palabra que me lo enseña, sino que también es algo que yo mismo lo puedo comprobar por mi propia vida, por mis propias decisiones, por mis propios pensamientos y a dónde me han traído al día de hoy. ¿Sí? Proverbios 4:23 en la PDT, repito, lo dice de esta manera. Ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Esto es muy fuerte. Esto que dice el texto es tremendamente importante entonces. Tal como dice el postulado de psicología, cuando enseña que por cuanto el hombre piensa, siente. Y por cuanto siente, actúa. ¿Sí? Es decir que lo que nosotros hacemos, nuestras conductas, nuestros hábitos, nuestros actos, son el resultado de las cosas que hemos sentido en algún momento de hacer. Y lo que hemos sentido hacer surgió, nació, se originó aquí, en nuestros pensamientos. El pensamiento es el que genera el sentimiento y el sentimiento la acción. ¿Me explico? Por lo tanto, en mis pensamientos está el futuro, en mis pensamientos está el destino, en mis pensamientos están los futuros caminos que voy a elegir, en mis pensamientos está y radica el éxito o el fracaso en mi vida, en mis pensamientos. Por eso la palabra dice tan claramente, ante todo y sobre todo, comienza por esto, dice, hijo mío, dice el texto allí, hijo mío, oye mis palabras. Ordena tus pensamientos. El mismo versículo, el mismo capítulo 4, lo pueden leer completo y van a ver cómo nos llama a ordenar nuestros pensamientos y a enfocar nuestros pensamientos para poder tener un futuro lleno de vida y de bendición. El Señor nos habla de la importancia de cuidar nuestro corazón, cuidando nuestros pensamientos. Amén. ¿Será tan así que los pensamientos son tan importantes al punto de llegar a controlar nuestra vida? ¿Será tan así? ¿Sí? Podemos hacernos esta pregunta, permitirnos cuestionar y preguntarnos si es tan así como dice el texto.
Bien, en el libro de Romanos capítulo 12, en el versículo 2, me gusta mucho cómo lo dice la NTV, es muy clarita, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. No imiten eso. Más bien, ese más bien es como sobre todo o ante todo, que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Dios transformará nuestras vidas y nos hará nuevas criaturas y nos hará nuevas personas cuando comience toda esa obra creativa de Dios a partir de la renovación de nuestro entendimiento, como dice la versión Reina Valera. Renovar el espíritu de nuestro entendimiento es permitirle a Dios que cambie mi manera de pensar, que Él cambie mi sistema de valores, que Él realmente se meta en mi corazón espiritual y comience a poner los pensamientos en orden a través de su palabra. Es su palabra la que ordena nuestros pensamientos. Dice el texto, sigue diciendo, entonces, ese conector literario tiene que ver con el tiempo que viene, luego de, entonces, es decir, no antes, al mismo tiempo es un condicionante, no antes, no va a pasar antes. Si tú no renuevas tu mente, tu manera de pensar, no le permites a Dios que cambie tu vida a partir de eso, nunca va a suceder que vas a conocer la voluntad de Dios para tu vida, dice el texto. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, no antes. Cuando tú le permitas a Dios cambiar los pensamientos de tu corazón humano y permitas que Él siembre en tu mente la semilla de su palabra que brotará con frutos de justicia en tu vida, cuando tú permitas que Dios haga esa obra de transformación profunda, muy profunda, sustancial, porque Dios va a la raíz, Dios va a la causa. Dios no trata con el síntoma en la vida humana, Dios no trata con la cuestión periférica. Dios va a la causa, Dios va al origen de las cosas. Por eso Él dice que nuestra vida es posible transformarla cuando yo le permito a Él entrar aquí, en mi corazón. En mi corazón. ¿Sí? Cuando me apunto aquí lo hago a propósito, porque muchas veces cuando se habla del corazón se apunta aquí. Pero ya hemos visto que el corazón del cual Jesús está hablando es un corazón que piensa. Es un corazón que piensa y este corazón no piensa. Cuando la Biblia habla del corazón, habla de nuestro cerebro y mente, ¿sí? Allí está el corazón espiritual del hombre. ¿Qué tan peligroso podría ser no darle importancia al cuidado de nuestros pensamientos en nuestro corazón o mente? ¿Qué tan peligroso? Bueno, lo podemos ver en Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Fíjense qué correlativo que es todos los textos que hemos venido leyendo desde el primero hasta aquí, como siempre habla de esta concatenación de hechos que se van produciendo a partir del pensamiento. Es decir, pienso, como decía Descartes, pienso luego existo, ¿sí? Pienso y luego obro, dice aquí. Y Dios va a probar todo. Dios no solamente prueba nuestros pensamientos, no solamente pesa las motivaciones de nuestros pensamientos, sino también el resultado de ellos, que son nuestras obras. Nuestras obras. Por eso, el profeta aquí nos está haciendo esta advertencia. Tengan cuidado con el corazón, porque el corazón suele ser engañoso y perverso. El corazón te puede jugar malas pasadas. El corazón te puede hacer pensar cosas que no debes. Te puede hacer planear y planificar cosas que no debías planificar.
te puede engañar de tal manera que te puede llevar por un camino que tú no debías transitar para recibir resultados desastrosos. Pero tú dirás, pero ¿cómo es posible si es mi corazón? ¿Cómo mi corazón me va a hacer semejante daño? Bien, ahí se explica el título de este mensaje: durmiendo con nuestro enemigo íntimo. Durmiendo con nuestro enemigo íntimo. Muchas veces nosotros, en nuestros pensamientos, y digo nuestros porque nos tenemos que hacer cargo de ellos, pero no siempre nuestros pensamientos son nuestros pensamientos, lo vamos a demostrar más adelante, ¿sí? Esos pensamientos que anidan en nuestro corazón, en nuestra mente, entraron allí porque nosotros le dimos permiso a que entraran. Hay un dicho una ilustración que se la atribuye a Charles Spurgeon, que dice: nosotros no podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que las aves hagan nido en nuestra cabeza. Repito, no podemos evitar que las aves sobrevuelen nuestra cabeza o vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que un ave haga nido en nuestra cabeza. De la misma manera, los pensamientos intrusivos, pensamientos que no son elaborados por nosotros, pero son pensamientos que nosotros les permitimos entrar en nuestra mente, en nuestro corazón espiritual, y los hacemos nuestros a esos pensamientos. Creemos realmente que somos nosotros los que estamos pensando eso, y es allí donde la mente humana, que al mismo tiempo que está asociada con el hombre interior, que es el espíritu, también está asociada con la carne. Por eso la mente va a hacernos pensar a nosotros muchas veces cosas carnales, cosas terrenales, y nos puede seducir y engañar y llevar por caminos que no deberíamos. Ahora, ¿cuándo es que logra eso nuestra mente? ¿Cuándo logra eso? Cuando nosotros tenemos confusión y no sabemos qué hacer o qué debemos hacer delante de una circunstancia o situación decisiva. Cuando hay confusión es allí, en esos pensamientos enmarañados, donde se presenta el engaño del corazón y nos puede llevar a cometer errores fatales en algunos casos. Fatales, dolorosos y fatales. Entonces, ¿es importante cuidar los pensamientos? Absolutamente, absolutamente. No siempre, repito este concepto, esto es muy importante que nos quede claro, no siempre los pensamientos son nuestros, no siempre son nuestros, pero siempre nosotros seremos responsables de nuestros pensamientos, en el sentido de que nos apropiamos de pensamientos intrusivos o externos. Y cuando digo pensamientos intrusivos, no me estoy refiriendo solo a la voz de demonios que pueden hablar a nuestra vida, sino también de esos pensamientos que vienen a nosotros como mandatos sociales, como cuestiones culturales, cosas que tienen que ver con tradiciones, con costumbres de nuestros lugares, de nuestros países, donde quiera que estemos. Hay construcciones sociales, hay convenciones sociales que obligan a una persona a sentirse de determinada manera porque no encaja con el modelo social. Por dar un ejemplo, hace unos años atrás ministraba una hermana que estaba súper afligida, pero sumamente afligida, al punto que estaba entrando ya en una depresión muy profunda. Mucha tristeza, mucha aflicción. ¿Cuál era la raíz de esa tristeza? Que ella estaba soltera, que ella estaba sola. Y la verdad que personas como yo, que somos familiares, yo puedo entender ese dolor, porque yo la verdad que sin familia no existo, creo, no puedo ser sin familia. Soy un ser de familia, soy un individuo de familia, no puedo estar sin mi familia. Mi familia para mí es vital, de vital importancia. Mis afectos, mis afectos cercanos, mis hijos, mi esposa, todos, mi yerno, mi nuera, todos mis cercanos para mí son todos importantísimos en mi vida. Entonces, claro, yo entendía esa tristeza, pero tratando de ser un poquito más profundo en el análisis que estábamos haciendo con esta hermana, le pregunté por qué, cuál era la razón de esa tristeza, si realmente era que se sentía sola
por estar sola físicamente, o esa soledad respondía a otra cosa. Y cuando estábamos haciendo este análisis, me sorprendió su respuesta, porque ella me dijo, es que en realidad yo no me siento sola. Ah, bueno, eso es positivo, le digo, eso es un avance. No, es que no me siento sola. Y no es mi problema estar sola. Le digo, pero ¿y entonces? ¿Tú podrías pasar el resto de tu vida sola? Pero con mucho gusto, me dice pastor. Con mucho gusto, yo podría vivir el resto de mi vida sola sin ningún problema. No necesito a nadie a mi lado para sentirme completa, sentirme plena. Y ahí le hice ver un texto del apóstol Pablo donde dice que justamente aquellos que son solteros y desean quedarse solteros, dice el texto bíblico, para servir al Señor por el resto de su vida de manera completa y entera, sin estar divididos, ¿sí? Así lo dice el apóstol Pablo, sin dividirse entre el mundo y el Señor, pues lo pueden hacer con toda libertad, que no está mal que tomen esa decisión. Entonces yo le hice ver ese texto y le dije, esto está en consonancia con lo que tú me expresas. Así que realmente buenísimo que no te sientas sola, buenísimo que quieras estar sola el resto de tu vida, pero entonces, ¿cuál es el motivo de tu tristeza, de esa casi depresión en la que estás entrando? Y me dice, lo que pasa, pastor, yo estoy muy triste, me pone muy mal, porque toda mi familia, mis hermanos, mis padres, mis amigos, todo el mundo me dice, te vas a quedar para tía, te vas a quedar para vestir santos, te vas a quedar solterona, todo el mundo hasta acá aburriéndola con todo ese tipo de expresiones. Y la verdad, dice ella, yo estoy sintiendo una presión sobre mi vida de una manera terrible. Me oprime que todo el tiempo me estén diciendo, ¿para cuándo los confites? ¿Y qué pasa que no? O sea, todo el tiempo era una obsesión que tenía su entorno. Pero resulta que ella estaba súper bien como estaba. Pero el entorno, con sus voces que estaban allí todo el tiempo oprimiéndola, acusativas de pronto y demás, estigmatizantes, precisamente por su soltería, esas voces estaban llegando a entrar en su mente y a tomar posición en su mente, de tal manera se estaban arraigando en ella que estaban causando este estado de tristeza. ¿Te das cuenta? Entonces, a esto se refiere el texto bíblico cuando dice, sobre todas las cosas, cuida tus pensamientos. Cuando dice tus pensamientos, no es que sean propios tuyos, tú los hayas originado, sino que tú los hiciste tuyos, porque les permitiste entrar y anidar en tu mente. Eran pensamientos externos, cuestiones culturales, cuestiones que tenían que ver con mandatos sociales o con una sociedad que no ve con buenos ojos que una mujer se quede sola y soltera. ¿Me explico? Sin embargo, la palabra de Dios felicita a la mujer o al hombre que quiera quedarse entero de una sola pieza al servicio del Señor por el resto de su vida. Eso no es para cualquiera. Es más, el apóstol Pablo dice que él tiene el don para hacerlo, porque él estaba solo también. Él tiene el don para hacerlo. Y aquel que no tenga el don, mejor que se case. Mejor que se case, porque realmente está considerado como un don el hecho de poder estar solo. ¿Te das cuenta? A esto me refiero con que no siempre los pensamientos van a ser nuestros en el sentido que nosotros los originamos, pero sí se hacen nuestros cuando nosotros los anidamos en nuestra mente y corazón, los hacemos propios y les permitimos a esos pensamientos que se van sembrando en nuestra mente que comiencen a generar sentimientos, emociones, porque el pensamiento produce el sentimiento. Entonces el sentimiento de esta persona era de tristeza, pero no por estar sola, sino porque no encuadraba con un modelo social que los demás tenían en su mente y no ella. Entonces, sobre todas las cosas, cuida tus pensamientos, no dejes que aniden en tu pensamiento justamente aquellas cosas que intrusivamente la sociedad, los medios, las redes sociales, hay una cantidad de voces que hoy en día se levantan, muchas voces que se levantan pretendiendo entrar a invadir tu mente y corazón para que desde allí tu vida sea afectada, para bien o para mal. Vamos a confirmar esto que decimos de el corazón espiritual.
Dice Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis 6, 5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Se dan cuenta que aquí está hablándonos la palabra acerca de que donde radican los pensamientos, donde se originan los pensamientos, donde se elaboran los pensamientos, es en el corazón? Es en el corazón, dice, los pensamientos del corazón. Proverbios 6:18 dice, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Y Lucas 9:47 dice, Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y a partir de ahí les dio una lección de cuando les dijo que el que no sea como un niño no puede entrar al reino de los cielos. Bien, entonces vemos en estos 3 versículos, y hay muchísimos más que ustedes pueden encontrar en su concordancia bíblica, que dicen que en el corazón es donde están los pensamientos. Pero si lo analizamos desde una perspectiva totalmente científica, los pensamientos no están en nuestro órgano, en el tórax, en el órgano del tórax, en el corazón que bombea sangre, sino que están en nuestro cerebro. Entonces, claramente, la Biblia, cuando se refiere al corazón del hombre, se está refiriendo a nuestra mente. ¿Ok? El cerebro, a su vez, contiene la mente. El cerebro es el órgano, pero el órgano físico contiene la psique, o la psique, de donde se origina la palabra psicología. La mente, esa palabra griega significa mente. Esa mente, la mente está justamente instalada allí en el cerebro, junto con las conjunto de capacidades intelectuales de la persona, dice el diccionario bíblico respecto de la mente. La definición de mente es el conjunto de capacidades cognitivas, que engloban procesos como la percepción. ¿Se acuerdan que recién leíamos en el texto? Jesús percibió los pensamientos de ellos en sus corazones. Es decir, que Jesús utilizó su corazón para percibir, como dice el texto, lo que pasaba en el corazón de los otros. Procesos como la percepción, el pensamiento, la conciencia, la memoria, la imaginación, etc. Algunas de las cuales son características del humano y otras son compartidas con otras formas de vida. Es decir, nosotros, por ejemplo, tenemos algunas cosas que compartimos con el reino animal, pero el reino animal no tiene la conciencia moral que tiene el hombre, ni el reino animal se comunica con lenguajes diversos como tiene el hombre, ¿sí? Y los pensamientos que genera el hombre en su corazón. Solo nosotros, los seres humanos, tenemos esta característica dada por Dios, única, que nos hace a nosotros responsables de eso precisamente, responsables de nuestros pensamientos. Ahora, ¿cuál es la materia prima de los pensamientos? Estamos yendo más a fondo todavía. ¿Cuál es la materia prima de nuestros pensamientos? La materia prima es el lenguaje. El lenguaje. Sin lenguaje no se puede elaborar una oración mental. Sin palabras no se puede elaborar en nuestra mente un pensamiento entretejido, complejo, ni siquiera uno simple. Ni un pensamiento simple podemos generar en nuestro corazón o en nuestra mente si no hay lenguaje. Por eso fue necesario que Dios nos diera a nosotros la capacidad de comunicación a través del lenguaje y la palabra para que podamos realmente generar pensamientos complejos. El mismo capítulo 4 que estábamos leyendo recién, donde nos dice sobre todo que cuidemos nuestros pensamientos, en los versículos anteriores, escuchen lo que dice. Verso 20 al 22. Dice, hijo mío, presta atención a lo que te digo y escucha atentamente. Hijo mío, presta atención a lo que te digo y escucha atentamente mis palabras. No las pierdas de vista.
tenlas siempre presente. Ellas, mis palabras, dice Dios, dan vida a los que las escuchan. Son como la salud para el cuerpo. Las palabras de Dios dan vida, amados. Las palabras de Dios son las que dan vida a nuestra vida personal, a nuestro entorno, porque nosotros nos volvemos comunicadores de esa vida. ¿Sí? Todo se llena de vida, hasta de vida eterna, a partir de la palabra, el lenguaje que Dios utilizó comunicándonos estas verdades eternas que nos traen vida. Por eso dice en el versículo 23, sobre todas las cosas cuida tu pensamiento. Ahí es donde viene, a colación de estos 3 versículos que leímos, viene el otro donde dice cuida tus pensamientos. Cuida tus pensamientos sobre todas las cosas. ¿Cómo hago para cuidar mis pensamientos? Lo tenemos en el mismo contexto del Proverbios 4, 20 al 22, cuando dice que a los que prestan atención, a los que escuchan la palabra, a los que no pierden de vista la palabra de Dios y a los que tienen siempre presente la palabra, es a estos a quienes Dios les da vida. Si tú sientes que la vida se te apaga, que la vida se te apoca, que la vida se te empobrece, que la vida se te está complicando, tendrías que pensar hoy, justamente, meditar, reflexionar si realmente has estado cuidando tus pensamientos y no te has dejado invadir por cuestiones externas o propias que han estado marcando tu camino de manera errada. Te han estado marcando sendas torcidas, como dice la palabra de Dios. Para un poco. El profeta dice, paraos en los caminos, miren las sendas antiguas, obsérvenlas, reflexionen, eso quiere decir reflexionen, miren de manera retrospectiva, miren allá todos los caminares que tuvieron en la vida, todas las sendas que transitaron y pregúntense cuál es el camino recto y bueno, dice el profeta, y andad por él, y andad por él. O sea, hay un dicho acá en la Argentina que dice, al mejor cazador se le escapa la liebre. ¿Sí? Al mejor cazador se le escapa la liebre. Esto quiere decir que a veces, por más que nos hemos sentido madurar, que hemos crecido, que hemos madurado y que hemos aprendido muchas cosas en la vida, a veces nos confiamos en nuestro corazón, nos confiamos en nuestra manera de ver la vida, de percibir la vida y de tomar decisiones sobre ella, que llega un momento en que cuando vemos el resultado decimos, pero ¿en qué momento perdí el rumbo? Cuando empiezo a analizar mis resultados presentes, me pregunto, pero ¿en qué momento perdí la liebre? Se me escapó la liebre. ¿En qué momento se me torció el pie? ¿En qué momento tomé una mala decisión? Y muchas veces no lo recordamos. No nos damos cuenta cuándo fue el día, la hora, el momento en que tomamos esa mala decisión que nos llevó al presente que estamos sufriendo. Por eso el corazón es engañoso. Por eso el corazón es perverso. Porque el corazón humano justamente se presta para anidar pensamientos y voces que no son las voces, no es la voz de Dios hablando en nuestras vidas. Por eso dice Dios, está atento, escucha, enfócate en mi palabra, tenla siempre presente. Por eso la insistencia, son 3 versículos que insisten en lo mismo. 3 versículos bíblicos que me está diciendo el Señor todo el tiempo. Enfócate, hijo, mira mi palabra, escúchala, presta atención a ella, no te desenfoques, tenla siempre presente, porque si no hago eso, no estoy cuidando mis pensamientos. Eso es lo que decía, a colación de estos 3 versículos, es que venía el versículo 23, cuando dice, ahora, ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. ¿Podemos poner esa placa ahí? Quiero que ese texto nos quede súper grabado. Ante todo, cuida. Tú, tú cuida.
¿Por qué hago énfasis en esto? Porque muchas veces escucho hermanos que me dicen, pastor, yo le he pedido a Dios que me saque estos pensamientos. Yo le he pedido a Dios que me borre de mi mente tal cosa, que me saque tal persona de mi corazón. ¿Y qué pasa? Les pregunto yo. Y no pasa nada. Dios no me responde. Ah, Dios no te responde, mira. El problema es que tú le estás dando la responsabilidad a alguien que primero te la había dado a ti. La responsabilidad era tuya de no dejar entrar esa persona en tu corazón. La responsabilidad era tuya de no dejar anidar en tu mente pensamientos que no eran la perfecta, agradable y buena voluntad de Dios. La responsabilidad era tuya. Por eso dije minutos antes que no siempre nuestros pensamientos son nuestros, pero siempre será nuestra la responsabilidad de lo que pensamos. Siempre seremos responsables de lo que pensamos. Siempre. Se hayan originado en nosotros o no se hayan originado en nosotros esos pensamientos, siempre seremos responsables nosotros, no Dios, nosotros, de lo que dejamos anidar en nuestra mente y corazón. ¿Dios podrá darnos solución a este problema? Sí, claro que sí. Al terminar el mensaje vamos a ver cómo Dios nos aconseja precisamente a tener nuestra mente ocupada en las cosas que realmente debe pensar para que se desalojen todos esos pensamientos inicuos, como decía el texto bíblico, pensamientos engañosos y perversos que tuercen nuestro caminar y nos llevan por sendas erradas a fines y destinos muy dolorosos. Como es tan importante el consejo de este capítulo 4, verso 23 de Proverbio, precisamente busqué más versículos bíblicos, o sea, más versiones bíblicas que nos citan el mismo versículo para que nos traiga más luz todavía, para que lo entendamos mucho mejor todavía. Y fíjense cómo dicen estas 4 versiones bíblicas, cómo se refieren a este pasaje. La NTV dice así: sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. ¡Wow! Tu corazón, es decir, tus pensamientos, ya entendimos que son nuestros pensamientos, son los que van a determinar el rumbo de nuestra vida. La versión TLA lo dice de esta otra manera. Y sobre todas las cosas, cuida tu mente. Aquí ya directamente le dice mente, ya no le llama corazón. Cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Qué triste cuando no le hacemos caso a Dios y dejamos que en nuestra mente comiencen las pequeñas zorras, como dice también la palabra, que se comen las raíces de la vid, esas pequeñas zorras que anidan en las raíces de la vid y comienzan a comer desde abajo, comienzan a comer las raíces de la vid y la echan a perder completa. De la misma manera, hay vidas, hay personas, hay cristianos, hay cristianas, que uno los ve bien parados, un día los ve centrados, que están realmente en el eje, que están en el centro de la voluntad de Dios, y de pronto un día nos llevamos la sorpresa de que se torció de una manera increíble y está haciendo locuras, haciendo locuras. Y nos preguntamos, ¿pero qué pasó? ¿En qué momento ocurrió? Bien, no nos dimos cuenta porque esas zorras pequeñas hacen cuevas por debajo de la tierra. Eso tiene que ver con la vida oculta, lo que nadie conoce, lo que nadie conoce. Allí en la intimidad y en la vida oculta de la persona, lo más oculto del hombre no es su cuarto, ni siquiera el baño es lo más oculto en lo que tú puedas entrar o estar. Lo más oculto es esto. Lo más íntimo es esto. Lo más privado que tú tienes es esto, tu corazón. Jesús dijo, ¿de dónde vienen los adulterios, los latrocinios, las mentiras?
todo tipo de pecado. ¿De dónde salen los pecados? Se preguntó Jesús y le preguntó a su audiencia. Y luego respondió, del corazón del hombre. Del corazón del hombre proviene todo adulterio, toda mentira, todo pecado, toda transgresión, proviene del corazón. O sea, que si yo no cuido precisamente, no me hago responsable de lo que pienso, el resultado en mi vida puede ser un desastre fatal. Me puedo autodestruir. Yo mismo voy a terminar siendo mi peor enemigo. Por eso repito el título de esta predicación. Durmiendo con mi enemigo íntimo. Tú eres tu enemigo íntimo. Tú eres el que te puedes boicotear tu carrera, tu vida exitosa, tu vida bendecida, tu vida plena, tu vida llena, tu vida con propósito. Tú solito. Encima tu mente te va a entrenar tu mente para que cuando fracases le eches la culpa a terceros. Fíjate qué perversa que es la mente y engañosa. Mucha gente que fracasa en la vida le echa la culpa a terceros. No, señor. El único responsable de lo que te pasa a ti eres tú, dice la palabra. Tú eres el que debe cuidar lo que pasa aquí, donde está la fábrica del pecado. La fábrica del pecado. La fábrica del pecado puede ser tu mente, como también puede ser la fábrica de la santidad. Si tú santificas tus pensamientos, santificas tu corazón, lo apartas del pecado y lo pones al servicio de Dios, ¿cómo? Poniendo la atención en su palabra, enfocando tus pensamientos en ella, fijando tus ojos en la palabra del Señor, teniendo siempre presente la palabra en tu vida, pues de esa manera tus pensamientos se santifican, tus sentimientos se ordenan, tus emociones se alinean con tus pensamientos y tus conductas dejarán de ser pecaminosas. De esa manera, decía el texto de Romanos 12:2 en la NTV, que Dios transforma nuestra vida. Si yo le permito a Dios que Él transforme mi manera de pensar, entonces se transformará mi manera de vivir. Amén. Hay quienes dicen, personas que ya tienen edad, dicen, no, pero yo soy así y a mí nadie me va a cambiar. Yo ya llevo 60 años, 70 años así, a mí nadie me va a cambiar. Exacto. Nadie te va a cambiar. Ponele la firma a eso. ¿Sabes por qué nadie te va a cambiar? Porque tú ya anidaste en tu mente y en tu corazón que a ti nadie te va a cambiar. Ni Dios te va a cambiar. ¿Me explico? Entonces podemos cambiar si somos personas adultas, somos grandes, ya tenemos muchas costumbres apegadas. ¿Podemos ser transformados? Por supuesto que sí podemos ser transformados cuando le permitimos a Dios que cambie nuestro sistema de creencias. Si tú crees que nada ni nadie te va a cambiar, así va a ser. Pero si tú crees que a pesar de que ya tienes 3 siglos viviendo en esta tierra, a pesar de que ya estás oxidado, sí pueden lubricarse tus articulaciones y puedes ser una nueva criatura, claro que sí va a suceder, porque para Dios nada es imposible. Para Dios nada es imposible. El Señor te ama, quiere lo mejor para tu vida, para tu presente y tu futuro, quiere lo mejor. Y todo eso comienza cuando lo escuchas a Él diciéndote, hija, hijo, cuida sobre todo y ante todo, cuida tus pensamientos. Cuida tus pensamientos. Reconoce mi palabra en ti para que puedas reconocer mi voluntad perfecta y agradable. Buena, perfecta y agradable. Vamos a leer la versión del oso. Proverbios 4:23 en la versión del oso. Dice, cuida tu mente más que nada en el mundo. Mira lo que está diciendo esta versión. ¿Qué cosas cuidas tú en tu vida? ¿Y cómo cuidas esas cosas? Pregúntate esto. Hay cosas que tú las cuidas tanto que las pones bajo llave, sobre 2, 3, 4, 5, 7 llaves, cosas guardadas, muy guardadas. Hay cosas que cuidas de tal manera que pones cámaras de vigilancia
la casa, la consulta, el negocio, la empresa, la oficina, la tienes allí con vigilancia, tú estás cuidando eso. ¿Cuánto dinero a veces gastamos en el cuidado de nuestras cosas que tenemos, materiales? Ahora, ¿qué dice este texto? Más que cualquier cosa en el mundo, antes de cuidar todo lo que estás cuidando, cuida tu mente, porque ella es fuente de vida. Cuida tu mente. Y por último, veamos esta versión que está tremenda, la versión Kadosh. La versión Kadosh dice así: por encima de todo, guarda tu corazón, porque es la fuente, escuche lo que dice ahora, es la fuente de las consecuencias de la vida. ¡Wow! ¡Qué bonito que es ver todas las versiones bíblicas, cómo nos van abriendo el panorama cada vez más! Nos van entrando en un entendimiento cada vez más profundo de esto. Si yo no cuido mis pensamientos, entonces no estoy cuidando aquello que determina el rumbo de mi vida. No estoy cuidando entonces lo que es la fuente de vida para mí. No estoy cuidando entonces mi mente más que todas las cosas y por lo tanto no estoy cuidando de las consecuencias que eso va a acarrear sobre mi vida. ¿Es importante entonces o no? Claro que sí. Por eso es que, ante todo y sobre todo, debo comenzar con eso. Esa es la primera tarea que los cristianos deberíamos tener en cuenta desde el primer día que vinimos a Cristo. Comenzar a renovar el espíritu de nuestro entendimiento. Porque nuestro entendimiento estaba tomado por el Dios de este siglo. Segunda de Corintios 4:4 dice: el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento, el corazón de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la gloria del Evangelio de Jesucristo. ¿Te das cuenta? Entonces, sumamente importante, soy responsable absoluto de lo que va a pasar en mi vida, del destino, de las consecuencias, si cuido o no cuido los pensamientos de mi corazón. Tu siembra finalmente dará cosecha. Decía el dramaturgo británico Charles Reedy: siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Fíjense qué alineado que está con lo que hemos venido entendiendo hasta aquí este dicho. Solo que a este dicho le falta ir un poco más atrás, ser un poquito más profundo. Yo lo completé a este dicho en el siguiente texto. Siembra un pensamiento y cosecharás un sentimiento. Siembra sentimiento y cosecharás acción. Siembra acción y cosecharás hábito. Siembra hábito y cosecharás carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Muy similar al texto de la Biblia Kadosh, ¿no? Cuando dice: por encima de todo guarda tu corazón porque es la fuente de las consecuencias de la vida. Qué importante, qué importantísimo que es que se nos revele esto, hermanos, porque a veces cuando estamos en situaciones complejas, enredadas, es cuando en ese medio confuso no sabemos por dónde empezar. Por eso cuando alguien viene y me pide consejo en momentos así, yo le digo: cuando tú no sabes qué hacer, es el momento de no hacer nada. Es el momento de parar, es el momento de frenar, es el momento de repensar tu vida. Hay que repensar, hay que replanificar, hay que reevaluar, hay que reflexionar, es todo un trabajo que se hace en el corazón. No hagas nada, no muevas un dedo. ¡Ay, pero estoy desesperado, algo tengo que hacer! Sí, eso es lo que tienes que hacer. Renovar tu manera de pensar para que no estés desesperado. Cuando tú renueves tu manera de pensar, sepas en quién está puesta tu confianza, te conoces tú como hijo de Dios y conoces la palabra de Dios, sus promesas, su dirección, te aferras a ellas con fidelidad, pues entonces vas a caminar en victoria. Y no en victoria solamente. La palabra de Dios dice que nosotros los hijos de Dios vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, de proeza en proeza. Eso dice Dios. Esa es su voluntad. ¿Todos alcanzamos ese nivel? No, pero para allá vamos.
Cuando nos hemos tomado la tarea de transformar nuestra manera de pensar a partir del conocimiento escritural de la Biblia, entonces las cosas comienzan a ser transformadas en nuestra vida. Es un camino, es un proceso, es una evolución personal, es un crecimiento, ¿sí? No es algo que mágicamente se da de un día para otro. Entonces no es, ay Señor, sácalo de mi corazón. No, nunca debiste haberlo dejado entrar. Tú eras la responsable o el responsable de haberlo dejado entrar. Entonces ahora hay que limpiar el corazón. Hay que limpiar. El Señor va a limpiar todo pecado y toda maldad de nuestro corazón, pero si tú sigues llevando tus pensamientos a la persona que Dios no quiere que la lleves, o al plan, al proyecto, o a las cosas que Dios no quiere que tú estés allí involucrado en eso, pues entonces no le echemos la culpa ni a Dios ni a los terceros. Somos nosotros los que debemos cuidar nuestra manera de pensar, para que así cuidemos nuestra manera de sentir y cambiemos nuestra manera de actuar. Amén. Si la fuente de mis pensamientos es el lenguaje, dijimos, si esa es la materia prima, el lenguaje, la palabra, debo preguntarme entonces, ¿cuántas voces se presentan en mi mente que podrán generar pensamientos, sentimientos y conductas? Me debo preguntar esto. Esta charla la tuve el otro día, hace unos días atrás, con una psicóloga que me invitó hace un tiempo atrás a una entrevista con otras 2 psicólogas, porque querían comprender la complejidad de la homosexualidad desde la teología bíblica. Y tuvimos hace unos días otra charla con respecto a esto, y ella tomaba nota, esta psicóloga, tomaba nota de todo esto que le decía, porque ella, obviamente, su campo de trabajo es la mente, y en esa mente ella tiene en cuenta, como psicóloga, al yo, al ello y al superyo, ¿sí? Que es la escuela de Freud. Es decir, son las voces que se hacen presentes en el interior del ser humano. El yo que está allí ambivalente buscando el equilibrio entre el ello y el superyo. El ello es los pensamientos de placer, ¿sí? Los pensamientos de libertinaje, lo que nos quieren llevar, la parte humana que nos quiere llevar a vivir de manera desenfrenada, y el superyo tiene que ver con lo moral del ser humano, con ese límite moral, con ese límite que el ser humano se autoimpone por causa de su propia moralidad. Todo ser humano nace siendo moral, todo ser humano. Esto es lo que nos hace diferente al mundo animal restante. Nosotros, si bien pertenecemos también al reino animal, y algunos somos más animales que otros, ¿sí? Pero tenemos conciencia y tenemos lenguaje y tenemos vida en nuestra mente diferente a la vida animal. Nosotros producimos sentimientos a partir de esos pensamientos y conductas que nacen a partir de eso, no como el animal, que es por fuerza, toma costumbres a veces por una cuestión de imposición cuando se lo educa de esa manera. Bien, entonces es importante saber cuántas voces intervienen aquí en nuestro corazón. Comencemos a analizar eso. Número 1, la voz del hombre interior. Esa es una voz. Tomen nota, por favor, ahora le voy a mostrar los textos bíblicos. La voz del hombre interior. Número 2, la voz del hombre exterior. Y número 3, la voz del alma. La voz del alma. ¿De qué estamos hablando? Romanos capítulo 7, verso 22. Allí dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Quién es el hombre interior? Es el hombre espiritual. Es nuestro espíritu, el hombre interior. Nuestro espíritu es el que se deleita en la ley de Dios. Jesús lo dijo de esta manera. El espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Sigue diciendo el verso 23. Pero veo otra ley en mis miembros. Veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente
y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es decir, mi carne tiene en ella un principio vigente, una ley vigente. En mi carne hay una ley que se revela contra la ley de mi mente, que es el hombre interior. El hombre interior aprueba la ley de Dios, ama a Dios, quiere servir a Dios y hacer la voluntad de Dios, pero la carne no. La carne se revela. La carne tiene su propia voluntad, sus propios apetitos y tiene el poder de generar en nuestro corazón, en nuestra mente, pensamientos inicuos. Dice la palabra de Dios que por causa de la concupiscencia de cada uno de nosotros, concebimos maldad. La concebimos. ¿Y dónde se concibe la maldad? Aquí. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús? De aquí sale todo. Aquí se concibe. Por causa de mi propia concupiscencia, es decir, yo me dejo seducir. Yo me dejo seducir por esos pensamientos y comienzo a generar un tejido en mi mente de pensamientos complejos que cuando se tratan de pensamientos carnales, pecaminosos e inicuos, ¿saben cómo se pueden dar cuenta ustedes y discernir esto? Cuando empiezan ustedes a tejer pensamientos para argumentar o justificar un pecado. Cuando ustedes empiezan a buscarle justificación. A ver, yo debería odiar a esa vieja. Porque esa vieja me hizo tanto daño. Yo debería odiarla. Empiezo a pensar así, ¿no? Pueden ser pensamientos intrusivos de afuera o míos propios. Pero son mis pensamientos desde el momento que los estoy dejando entrar en mi mente. Me los apropio. Los hago mío y digo, ok, yo debería odiar a esta vieja que me hizo tanto daño. Y empiezo a buscar justificativos para odiar. Y empiezo a argumentar por qué debería odiar. Entonces, cuando ya el argumento se vuelve tan fuerte, ¿sí?, que parece tan justo inclusive el argumento, lo acepto y lo hago mío, propio, totalmente parte de mi sistema de creencias. Entonces, en ese momento, el odio comienza a sentirse. Lo comienzo a sentir. Antes lo pensaba. Después lo justifiqué. Y una vez que lo arraigué por causa de la justificación, entonces ahora comienzo a sentir odio. De tal manera puedo llegar a sentir odio que ese odio me puede hasta gobernar mi vida. ¿Recuerdan lo que decía el texto? Los pensamientos controlan nuestra vida. Por eso hay gente que llega a hacer cosas como asesinar a alguien por causa de odio, y esa persona no se reconoce en ese acto. Esa persona dice, pero yo no era un asesino, yo nunca me imaginé que podría llegar a hacer semejante cosa tan aberrante. ¿Por qué fue? ¿Por qué sucedió? No sucedió de un día para otro. No fue una cosa que se disparó espontáneamente. No, eso fue todo un proceso que se fue llevando a cabo en tu corazón. Fue un proceso de pensamientos complejos que buscaron la justificación del mal. Eso es la iniquidad. La iniquidad es eso, la maldad profunda y planificada que el hombre alberga en el corazón. La iniquidad no es algo que se ve. Lo que se ve es el pecado y la transgresión pública. Cuando ya un hombre miente, roba, una mujer adultera, cuando ya se vuelve un hecho. Eso es el pecado expuesto de la iniquidad oculta que estaba en el corazón. Iniquidad que se fortaleció por medio de los pensamientos. 2 Corintios 4:16 dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. El hombre exterior se va desgastando. En otros va engordando el hombre exterior. Muchas cosas le van sucediendo al hombre exterior a lo largo de los años. A otros se va arrugando el hombre exterior. Va perdiendo las fuerzas, la vitalidad, ¿sí? Pero el hombre interior, el hombre espiritual,
se renueva de día en día cuando tiene sus pensamientos donde los tiene que tener, en la palabra de Dios, conociendo la voluntad de Dios. Amén. El hombre exterior se va a desgastar y se va a morir finalmente, pero el hombre interior se va a renovar de día en día, siendo cada día una nueva creación de Dios, una nueva criatura que ha ido dejando atrás en el pasado la vieja naturaleza y ha tomado la nueva naturaleza que es conforme a la imagen del Hijo de Dios. Él es el modelo, Cristo es el modelo de esta nueva vida y esta nueva naturaleza. ¿Qué otras voces vienen a nuestra mente? Hombre exterior, hombre interior, carne y espíritu. Ahora vemos el alma. El alma, las voces del alma. Génesis 34:3. Génesis 34:3 dice, pero su alma se apegó a Dina, está hablando del alma de Siquem, un varón, se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. ¿Qué es lo que se apegó cuando se enamoró? El alma. El alma se le apegó a Dina. Es en el alma entonces donde nos enamoramos, justamente porque el alma viene a ser el asiento de nuestras emociones. Allí están los sentimientos, las emociones, en el alma. Allí está la voluntad humana, que va a responder un día delante de Dios, porque es el alma que peca. Es el alma que peca. El alma que pecare, esa morirá, dice Ezequiel 18. El alma que pecare, esa morirá. Es el alma que peca por medio del vehículo del pecado, el instrumento del pecado que es el cuerpo. El alma es la que siente, la que tiene las emociones y los sentimientos. Allí es donde me enamoro. El hombre interior no se enamora, el hombre interior ama a Dios. El hombre interior, la conexión que tiene es espiritual y es con otro ser espiritual. No es con otro ser humano solamente, sino con Dios, sobre todo, que es espíritu. Dios se comunica con el hombre a través del espíritu, no del alma ni del cuerpo. ¿Ok? Entonces, las voces del alma pueden ser peligrosas. ¿Puedo yo sentir que me enamoro de alguien errado, equivocado? Claro que sí. Las voces del alma, las voces que se presentan en mi mente, producto de los sentimientos y emociones, me pueden hacer errar el camino. Cuidado con quién se liga nuestra alma. ¿Qué otras voces vienen a nosotros? Las voces de las malas compañías. Escuche esto, porque esto sí que es tremendamente incidente en la vida de las personas. Dice el texto de 1 Corintios 15:33, no os dejéis engañar. Fíjense que otra vez habla de engaño, como el texto de Jeremías. No os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Qué son las buenas costumbres? Son las buenas conductas que nosotros hemos adquirido en la vida. Personas de buenas conductas, de buenas costumbres, de buenos hechos en su vida, pueden terminar siendo corrompidas en sus actos cuando comienzan a asociarse y a relacionarse con gente que es de mala compañía para ellos. Personas que no son de buena influencia para ellos. Dice 1 Corintios 15:33 en la versión la RB, la Reina Valera, dice así, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, en resumen, conversaciones con malas compañías corrompen mis buenas conductas. ¿Estás escuchando? Conversaciones con malas compañías terminan afectando mi conducta. Hay un principio en psicología que dice que el entorno condiciona la conducta del ser humano. Es decir, que con quien tú te rodeas, de allí nace el viejo dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Han escuchado ese dicho? Dime con quién andas y te diré quién eres. Claro, ¿por qué? Porque se considera que el entorno con el cual nosotros nos rodeamos está influyendo sobre nosotros de tal manera que condiciona nuestra conducta.
Ahora, ¿eso es 100% así? No, porque el Señor Jesús andaba con borrachos, prostitutas, malvivientes, personas maldecidas y marginales. Entonces, dime si le ponemos ese dicho a Jesús, si le aplicamos ese dicho al Señor, dime con quién andas y te diré quién eres, no encajaría mucho, ¿no? Entonces, ¿qué nos enseña el Señor a nosotros? Que nosotros podemos ser luz en medio de las tinieblas. No que nosotros nos convirtamos a ellos, sino que ellos se conviertan a nosotros. Yo puedo afectar positivamente mi entorno cuando soy luz. Por más que esté rodeado de tinieblas, mi conducta, mis obras, mi manera de conducirme en la vida va a ser luz para esas personas. Lo dijo Jesús. El Señor Jesucristo dijo, vosotros sois la luz del mundo, y cuando el mundo vea vuestras obras, glorificarán al Padre. El mundo no necesita ver que tú te llenas la boca hablando de Dios. El mundo lo que necesita ver es tu conducta. Tu conducta transformada por el poder de Dios, transformada por el Espíritu Santo y la palabra de Dios que transformó primero tu manera de pensar. ¿Te das cuenta? Si no, tú te transformas en un religioso, una persona que le dicen, usted hermano tiene que hacer esto porque esa es la voluntad de Dios. Pero no lo entiendo, no importa, hágalo nomás. Entonces usted cuando va a conducirse de esa manera ante las personas y le pregunten a usted, ¿por qué usted hace esto de esta manera? Y porque a mí me enseñaron así en mi religión. No es esa la manera. Dios quiere que tú compruebes en tu corazón cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Qué significa esto? Culto racional, dice el versículo anterior. Nosotros le debemos a Dios un culto racional. Es decir, Dios no quiere que tú seas un robot, Dios quiere convencerte de pecado, de justicia y de juicio. Arranca por ahí. Dios comienza a argumentarte a ti, a hacerte entender que tu vida sin Él está muerta en delitos y pecados, que tu vida sin Él está condenada, que tu vida sin Él no tiene futuro ni buen destino. Pero Él te lo empieza a hacer entender, a hacer reflexionar por medio de la voz del Espíritu Santo en tu hombre interior. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, la voz del alma, la voz del cuerpo, la voz del espíritu, las voces de las malas compañías, todo eso son voces que están influenciando sobre mi vida. Otra de las voces que quiere influenciar sobre ti es la voz del tentador. Lucas capítulo 4, verso 3 dice, entonces el diablo le dijo a Jesús, nada menos que a Jesús, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Él estaba ayunando en el desierto y dice que en ese momento tenía hambre. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿De qué vive el hombre? ¿Vive de un buen asado? ¿De un buen guisado? ¿De un buen plato de tallarines? ¿Un plato de arvejas? No. Jesús dijo, el hombre vive de la palabra de Dios. ¿Te das cuenta cómo todo nos lleva a ese punto? Nos convergemos siempre allí. La palabra, el lenguaje de Dios es el que nos imparte vida. Es el que nos imparte la verdadera vida. Ahora, el que lo estaba tentando para que él se desenfocara, para que Jesús se desenfocara, era precisamente Satanás el diablo. Y fíjense lo que atacó Satanás. ¿Qué fue lo que atacó Satanás? Su identidad. Esto es lo que el diablo muchas veces va a venir a tu mente a decirte. ¿Y tú quién te crees que eres? ¿Tú crees que eres hija de Dios? ¿Tú crees que eres hijo de Dios? ¿Eso dices tú de ti? Ese ataque es diario de Satanás el diablo. Ah, sí que tú eres hijo de Dios, le dijo a Jesús. Bueno, entonces dile a esas piedras que se conviertan en pan. ¿Podía Jesús hacer que las piedras se conviertan en pan? Claro que sí. Pero él no estaba allí para hacerle caso a la invitación de Satanás, ni siquiera al deseo de su carne, que tenía hambre. Y le tapó la boca al diablo. Le tapó la boca al diablo diciendo, escrito está, Satanás, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, mi vida no depende de lo material, mi vida depende de lo espiritual.
mi vida depende de Dios y de lo que Dios dice de mí, no de lo que tú digas de mí, Satanás. ¿Está escuchando lo que digo? ¿Lo está reflexionando? ¿Lo está meditando? ¿Cuántas veces Satanás no ha venido a atacarte con pensamientos así? Menoscabándote, subestimándote, haciéndote sentir la nada misma, que tú no eres nada, que tú no eres nadie, que tú no vales nada, que tú... ¿Cuántas veces Satanás no vino a tu vida a tratarte de esa manera? Ah, sí que tú eres hijo de Dios. Ah, mira, tú eres hijo de Dios. Tienes que tener clara tu identidad en Cristo. Tú eres hijo de Dios. Si recibiste a Cristo en tu corazón y creíste en Él, dice Juan capítulo 1, versículo 12, dice que a todos aquellos que le recibieron y creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso no depende de ti, ni de tu esfuerzo. Eso depende de que Dios lo estableció de esa manera. Yo soy hijo porque Él quiso que yo fuera su hijo. Él me amó primero. Él me buscó cuando yo estaba perdido en las tinieblas. Él me dio vida cuando yo estaba muerto. O sea, nada depende de mí, todo depende de Dios. Vamos cerrando. ¿Qué otras voces se presentan a lo largo del día? Las voces de los demonios. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1. Dice, pero el Espíritu, con mayúscula el Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos, hoy en día más que nunca, algunos apostatarán de la fe, es decir, negarán la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermanos, por estos días hay una cantidad de gente impresionante en las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, y etcétera, etcétera, dando palabra de Dios, entre comillas, y diciendo barbaridades, desligándose de Cristo, cayendo de la gracia, aferrándose a cosas que ya están muertas. Dice un hombre que yo escuché estos días, un hombre seguido por mucha gente. Él está diciendo que Cristo viene en el posiblemente en el 2022, ahora este año. Y Él está llamando a todos los hombres de su ciudad y todos los que quieran acercarse a su templo a circuncidarse. Porque el que no se circuncide y guarde la ley de Moisés no será salvo. Así que todos los varones que vayan pasando por el cuchillo, porque si no, no alcanzarán salvación. Un mexicano famoso allá en México, creo que es Puebla el lugar donde está, desde allí imparte para todas las naciones a través de YouTube estas enseñanzas. No recuerdo bien su nombre en este momento, creo que es algo así como Celedonio, Celorio Flores, una cosa así. No me acuerdo bien el nombre de esta persona ahora, porque es algo espontáneo, no lo tenía preparado para el mensaje. Pero gente así he estado escuchando en estos días. Líneas de cristianos mesiánicos, entre comillas, que son judaizantes. Hermanos queridos, eso es algo que ya está más que aclarado en la Biblia. Más que aclarado en la Biblia. Lea Hechos capítulo 15 y lea Hebreos capítulo 7 y le va a quedar sumamente aclarado que todo eso quedó en el pasado, que era sombra de lo que había de venir y que nosotros estamos aferrados a mejores promesas. Nosotros, los gentiles, no hemos sido llamados a circuncidarnos ni a guardar la ley de Moisés, que según el texto de Hebreos capítulo 7, verso 18, ya quedó anulada para nosotros porque fue inútil y no pudo perfeccionar a las personas del pasado. Nosotros ahora en Cristo, dice el texto de Hebreo, tenemos mejores promesas. Y en Cristo Jesús sí podemos santificar y perfeccionar nuestras vidas. Amén. Doctrinas de demonios. Otros. No, para tener autoridad espiritual y tener la unción hay que pagar el precio. Hay que pagar el precio. Mientras más días de ayuno tenga, más precio usted pagará y más unción usted tendrá. Enseñanzas como esas están dando vueltas hoy en día. ¿Qué Biblia leen?
¿Qué Biblia leen? Dice claramente, 1 Juan capítulo 2, verso 20, que la unción del Santo, es decir, la unción que estaba sobre Jesucristo, que no es una cosa, la unción es una persona, es la persona del Espíritu Santo que se derramó debido a que la palabra unción del verbo masash significa eso, untar o derramar. El Espíritu Santo se derramó sobre Jesús y lo llenó con la presencia de Dios en el momento en que estaba allí en el desierto. Lo pueden leer en Lucas capítulo 4, verso 18. Entró lleno del Espíritu Santo, pero salió en el poder del Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 10, versos 37 y 38 dice que lo que sucedió en ese momento es que Dios lo ungió con el Espíritu Santo. Es decir, Dios derramó el Espíritu Santo sobre Jesús. Y esa unción, dice, es la que él utilizaba para sanar los enfermos, echar fuera demonios. Esa unción, la presencia de Dios en él, era lo que lo empoderaba de autoridad sobre todo eso. Ahora, ¿qué dice 1 Juan 2:20? Que esa unción está en nosotros los hijos de Dios hoy. Ya está. Ay, pero ¿cómo? ¿Y en qué momento llegó? Pues cuando llegó el Espíritu Santo a tu vida. Ah, pero yo no pagué el precio para recibir el Espíritu Santo. Y si tú no tienes que pagar ningún precio, ¿de dónde sacaste que hay que pagar precio? El Espíritu Santo te fue dado por gracia. Romanos 5:5. Romanos 5:5. Vaya anotando todo lo que digo, por favor, y vaya leyendo, estudiando esto. Romanos 5:5 dice que no nos avergüenza nuestra esperanza puesta en Jesucristo. No nos avergüenza esto. ¿Qué cosa no nos avergüenza? Que el amor de Dios, dice, ha sido recepcionado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. El apóstol Pablo le pregunta inclusive a los de Gálatas, a los de Galacia, les dice a los Gálatas, el apóstol Pablo, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo porque guardaron la ley o por fe? ¿Por qué recibieron el Espíritu Santo? Por fe. Es por gracia, por medio de la fe. ¿Te das cuenta? Doctrinas así son las doctrinas de demonios, por más que parezcan muy sacrosantas, son doctrinas de demonios. Y usted me dirá, pero ¿cómo una doctrina de demonio puede enseñarme a mí que yo tengo que ayunar y buscar a Dios? ¿Y cómo eso está mal? No, señor. Lo que está mal es el trasfondo de esa enseñanza. El trasfondo es que si tú no lo haces, no eres merecedor de nada. Tú no puedes recibir la unción. Tú no puedes tener autoridad espiritual. Si tú no haces eso y no pagas el precio, si no le mandas una buena ofrenda al pastor, al apóstol, si no le siembras un auto, una casa, entonces no pienses recibir algo poderoso y abundante en tu vida. Eso es mentira. Eso es mentiras del diablo. Esas son doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios que se han metido por estos tiempos en las corrientes cristianas, en las iglesias cristianas. Han estado invadiendo esas doctrinas de demonios. ¿Por qué? Porque dice que algunos han escuchado a espíritus engañadores. Esas son las voces que meten pensamientos en la mente del cristiano y le hacen elaborar doctrinas. Fíjense ustedes qué profundo eso. La palabra doctrina, si ustedes la buscan en el diccionario, tiene que ver con un sistema. Un sistema. Una doctrina es un sistema de enseñanza, es un sistema de principios y conocimientos. Es decir, es una cuestión sistemática, no es una cosa suelta, solitaria, única. No, es una cosa que va de la mano con otra y con otra y con otra. Por eso, cuando se habla de una doctrina, por ejemplo, la doctrina de la Trinidad en la Biblia, para demostrar esa doctrina hay que ir a muchos textos bíblicos que nos van a dejar ver la doctrina de la Trinidad. ¿Me explico? Es un sistema de conocimientos que van entrelazados, dándonos conocimientos sobre un tema. Eso es una doctrina. Entonces, cuando hablamos de doctrinas de demonios, lo que han logrado los demonios es meterse en la mente de algunos líderes influyentes, justamente, enseñándoles sistemáticamente cosas que terminan creyéndolas, practicándolas y errando para siempre. El mismo apóstol Pablo decía, habiendo sido yo heraldo para muchos, podría llegar a perderme. Así que yo estoy atento, todos tenemos que estar atentos. Yo mismo como pastor me siento responsable de la predicación que doy cada vez que predico aquí en la iglesia y por lo tanto estoy muy atento a que no se metan en mi mente pensamientos intrusivos que parecen muy justos, muy santos, pero no son de Dios.
Por eso es que hoy en día hay una generación de cristianos que no ayunan suficiente, como dice esa doctrina demoníaca. ¿Sí? Dice, no, usted, lo que pasa es que usted no ayuna lo suficiente. ¿Y cuánto es lo suficiente? Yo conozco gente que ha ayunado más de 40 días, más que Jesús han ayunado, y aún así están perdidos en las tinieblas. Entonces, ¿qué es lo suficiente? Esa es la idea, que Satanás te haga creer que nunca tú lograrás ayunar lo suficiente. Es decir, tú nunca lograrás pagar el precio y el sacrificio de mortificar tu carne lo suficiente, porque eres un carnal, no eres espiritual. Muy bien, entonces nos ha quedado claro que hay voces, las voces del tentador, que atacan nuestra identidad como hijos de Dios muchas veces, las voces de demonios que pretenden enseñarnos a nosotros doctrinas equivocadas, erradas, que no son bíblicas, son pseudo bíblicas, porque si bien toman la Biblia como fuente para poder enseñar ciertas cosas, son textos que están torcidos, distorsionados, mal interpretados, y de esa manera enseñan cosas que no son bíblicas. Estos demonios, ¿a quiénes le enseñan esto los demonios? A aquellas personas que ellos saben que van a causar influencia sobre la congregación. ¿Quiénes son esos que van a causar influencias? Los falsos maestros y los falsos profetas. Por eso, en la siguiente placa dice, otra de las voces que vienen a atacar a la iglesia son estas precisamente. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Se dan cuenta, amados? Los instrumentos de estos demonios que adoctrinan y pretenden adoctrinar a los cristianos de manera errada son los falsos maestros. Son aquellos que vienen a nosotros con vestidos de ovejas, pero dentro son lobos vestidos de oveja. Eso dice la palabra de Dios. Por eso, ¿cómo puedo yo conocer? El Señor Jesucristo en Mateo 7 nos enseñó cómo nosotros podemos reconocer a los falsos profetas. Él dijo estas palabras. Jesús dijo, cuando vengan a vosotros, fíjense lo que dice, eso es estratégico, cuando vengan a ustedes los falsos profetas, los conoceréis por sus frutos. Cuando vengan a nosotros, generalmente los falsos profetas son personas que no son estables, son personas que no tienen relación permanente con nadie, se mueven de aquí para allá, van de aquí para allá, viajan, están aquí, están allá, están en otro lado, pero no tienen relaciones estables donde se los pueda conocer profundamente. Ahora, ¿es necesario llegar a estar tan cerca de una persona para darnos cuenta que es un falso profeta? No. Porque Jesús dijo cuál es la clave. ¿Cómo me doy cuenta yo que estoy frente a un falso profeta, un falso maestro, una persona que ha sido adoctrinada por demonios? ¿Cómo me doy cuenta? Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Y qué son los frutos? Generalmente se malinterpreta también eso. Los frutos, dicen, es la manera en que se conduce la persona, es la manera en cómo obra, es la manera en cómo vive su vida, su estilo de vida, y no es así. El fruto, el mismo Señor Jesucristo lo enseñó en ese pasaje, sigue diciendo el Señor, porque no puede el buen árbol dar mal fruto, ni el árbol malo dar buen fruto. Por su fruto se conoce el árbol. Eso dice Mateo. Y cuando vamos al Evangelio sinóptico en Lucas y habla del mismo pasaje, el Señor Jesucristo dice, porque el hombre bueno, que es el buen árbol, del buen tesoro de su corazón, saca por su boca. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice Jesús. Es decir, que ahí está la clave. Lo que yo debo analizar no es cómo se conduce, porque si es falso profeta o falso maestro, obviamente que se va a conducir, va a ser súper simpático, súper amoroso, va a ser, nunca vas a ver una mirada firme, demandante de santidad en esa persona. No, él siempre va a andar acariciándote el pecado, adulándote y demás. ¿Sí? Esa es la característica del falso profeta o el falso maestro. Ahora, ¿cómo me doy cuenta realmente que es un falso maestro y que está adoctrinado por demonios? Cuando escucho lo que sale de su boca, de la abundancia de su corazón, va a hablar su boca. Y cuando abren la boca es cuando tuercen la doctrina.
cuando empiezan a torcer la verdad de Dios, la palabra de Dios, ahí me estoy dando cuenta que detrás de eso hay un demonio adoctrinando a esta persona. Así de sencillo. Esas son las voces que nosotros como iglesia tenemos que tener cuidado de que generen pensamientos en nuestra mente. Por eso es que yo debo cuidar mis pensamientos de los falsos profetas, de las falsas doctrinas, de las influencias demoníacas, de todas estas cosas. ¿Cómo? ¿Cómo? Recuerdan, desde el principio lo venimos diciendo, conociendo la palabra de Dios, escuchando palabra de Dios, entendiendo palabra de Dios, fijando en nuestros ojos en la palabra de Dios, teniendo presente palabra de Dios en nuestras vidas. Porque cuando no haya conocimiento de su voluntad, cuando no haya conocimiento de su palabra, lo que viene por resultado es destrucción. Confusión y destrucción, ese es el resultado. ¿Les quedó claro los del ayuno, el ayuno y la oración? Termino de cerrar ese concepto porque creo que no quedó del todo bien cerrado. ¿Sí? Para los que no les quedó claro, el ayuno es una práctica y una disciplina que nosotros los hijos de Dios tenemos que hacer. Pero el ayuno no es, como a veces se enseña, para pagar un precio o para torcerle el brazo a Dios para que Dios haga mi voluntad. Es todo lo contrario. El ayuno es para que Dios haga su voluntad en mi vida. Es venir ante Dios rendido, cuerpo, alma y espíritu, a decirle, Padre, aquí estoy, haz conmigo lo que quieras hacer. Aquí estoy, Señor, rendido para que tú hagas conmigo lo que tú deseas. Amén. De eso se trata el ayuno, no de pagar precio por nada, porque la autoridad en Cristo Jesús te ha sido dada por gracia. No hay tal cosa como que hay gente cristianos que tienen más o menos autoridad. No, lo que hay es menos o más conocimiento de la autoridad que tú tienes. Entonces, si tú no tienes conocimiento pleno de la autoridad que manejas en el Espíritu, no la vas a poder poner en práctica, obviamente. Pero cuando tú tienes el conocimiento pleno, vas a actuar con autoridad porque no te apoyas en tu propia justicia, no te apoyas en tus obras de justicia, no te apoyas en tu propia santidad forjada por el esfuerzo de negarte al pecado. No, la autoridad no viene de eso, no emana de allí. La autoridad emana del nombre de Jesús y del poder de ese nombre que se manifiesta en nosotros por medio del Espíritu Santo de Dios. Amén. Que te ha sido dado, que tú ya la tienes a esa unción y que esa unción no te abandona. Primera de Juan, capítulo 2, verso 27, dice que esa unción permanece en nosotros, no se va. El Espíritu Santo no te abandona aunque tú seas infiel. Aunque seamos infieles, Dios permanece fiel. Finalmente, la última voz de tantas voces que hemos visto y otras más que existen dando vuelta a nuestro alrededor, es la más importante de todas. La voz del Espíritu Santo de Dios. Dice Juan 14, 26. El mismo Señor Jesucristo, refiriéndose al Espíritu Santo, le llamó de esta manera y dijo cuál iba a ser su función entre nosotros. Dice Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Amén. ¿Se puede poner ese texto en pantalla? El Espíritu Santo, Él es quien el Padre envió con la función o la misión de enseñarnos todas las cosas y de recordarnos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué voz voy a escuchar? ¿Qué pensamientos voy a permitir que mi mente genere, instale, sostenga? El pensamiento del hombre interior, del hombre exterior, del alma, de las malas compañías, del mundo, de los demonios, del tentador, de los falsos profetas, los falsos maestros, o la voz del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta cuántas voces estamos hablando? Por eso es que cuando la persona entra en confusión es porque está escuchando todas esas voces juntas. Eso es lo más probable, que en el momento de la confusión viene una voz, viene otra voz, viene otra voz y otra y otra y otra y otra, y tu mente es un desastre. Por eso es que hay que ordenar los pensamientos.
Hay que priorizar, pero para priorizar primero hay que conocer las prioridades que Dios establece en su palabra. ¿Se dan cuenta? Todo empieza a ordenarse cuando nosotros hacemos esto que Dios nos enseña en su palabra, cuidar nuestros pensamientos, ponerlos en el lugar que corresponde. Si no, el sentimiento que se hace presente en el corazón del ser humano es la angustia. La angustia es un nudo emocional que se hace presente en consecuencia de no poder poner en orden los pensamientos. Por eso aparece la angustia. Si tú dejas que la angustia se apodere de ti, es porque no estás ordenando tus pensamientos y alineándolos con la palabra de Dios. El día que tú te alineas con la voluntad de Dios, el día que aclaras los pensamientos, el día que los alineas con la perfecta voluntad de Dios, la angustia desaparece casi como por acto de magia. Una herejía lo que estoy diciendo, ¿no? Pero ustedes me entienden lo que quiero decir. Cuando digo como un acto de magia me refiero a que va a desaparecer de repente, de pronto, en un instante desaparece. Desaparece totalmente. Porque la angustia estaba presente por causa de ese nudo emocional causado por ese rollo, madeja de pensamientos entrelazados. Bien, terminamos entonces con estos pensamientos reflexivos que nos deja la palabra de Dios en Efesios 2:1. Dice, Él os dio vida a vosotros. Dios os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros todos vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y agrega entre paréntesis el texto diciendo, por gracia, no por precio, no por nada que tú puedas hacer, solo por la gracia inmerecida de Dios, el favor inmerecido de Dios, el chariz de Dios, solo por la gracia de Dios eres salvo. Porque Dios actuó, tú eres salvo. Porque Dios te amó, tú lo puedes amar a Él. Porque Dios te rescató cuando tú estabas perdido. Porque Dios te dio vida cuando tú ya no podías hacer nada por ti porque estabas muerto en delitos y pecados. ¿Te das cuenta? Todo lo ha hecho Él, por amor a nosotros. Todo lo ha hecho Él. ¿Cómo hago entonces para limpiar mi mente? Recuerdan que nosotros somos los responsables. Nosotros somos los responsables de los pensamientos. ¿Qué dice la palabra? Filipenses 4:6. La NTV lo dice de manera preciosa. No se preocupen por nada. No se preocupen por nada. ¿Me están escuchando? Ok. Más bien, cuando venga ese pensamiento que te quiera tentar a preocuparte, dice, pídanle al Señor lo que necesiten y agradézcanle siempre. ¿Cómo estamos con eso? ¿Le estamos pidiendo al Señor todo lo que necesitamos? Y un 50%. Bien, el otro 50% es el que te está causando angustia y preocupación. Pídele al Señor. Ay, pero es que me da no sé qué pedirle al Señor, cosas que son tan superficiales, tan que no tienen importancia. Pídele al Señor todo. Él está en los detalles más pequeños de tu vida. Pídele al Señor. Él va a orar en tu favor. Luego dice, verán que Dios, después de que hagas eso, vas a ver que Dios te dará paz en tus pensamientos. Una paz tan grande que va más allá de lo que podemos entender.
Eso sí que es maravilloso. Nosotros vivimos a diario eso, yo se los puedo asegurar. Tenemos una paz que no nos preocupa absolutamente nada. Pero, ay, es que hay que pagar esto y aquello y lo otro. No sé, yo le he pedido al Señor. El Señor me dijo, te quiero como siervo mío trabajando en la obra. Ok, Señor, yo trabajo. ¿Y qué hacemos, Señor? ¿Cómo nos sostenemos? Tranquilo usted tranquilo, usted trabaje nomás, que yo me voy a hacer cargo de los demás. Es así de sencillo, así de sencillo. Y tenemos paz y tranquilidad en nuestro corazón. Él se encarga de tocar los corazones, Él se encarga de respaldar su obra, porque es su obra, no es mía. No es mi iglesia, es su iglesia. ¿Me explico? Cuando entendemos qué lugar ocupamos, qué rol tenemos, cuál es nuestra identidad y nuestro propósito en la vida, se nos van tantas preocupaciones y tantos rollos en la vida, tantas, porque entendemos las cosas como Dios las entiende. En fin, dice el verso 8, en fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdad, todo lo que es verdadero. Piensen en todo lo que sea noble, todo lo que es correcto, lo que es puro, lo que es hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. La versión Reina Valera dice, en esto pensad, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Cristo piensa en esas cosas. El Señor Jesucristo piensa en estas cosas. Y Él quiere que nosotros ocupemos nuestra mente de la misma manera. ¿Te das cuenta que otra vez te hace responsable a ti esa palabra? Tú eres el que tienes que pensar. Claro que sí. Cuando los pensamientos vienen de los demonios, ahí sí, toma autoridad. Cuando el diablo te diga, pero ¿tú qué te crees? Si no tienes ni 2 días de ayuno. Ahí es cuando te tienes que parar enojado contra el enemigo. Párate enojado y dile, Satanás, mi autoridad no depende de mis sacrificios carnales. Mi autoridad depende de que soy un hijo, una hija de Dios, por la gracia de Dios, y en el nombre de Jesús vengo contra ti. Escrito está, Satanás. Escrito está, Satanás. Tú has sido puesto bajo mis pies, y ninguna fuerza contraria a mí me dañará. Yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Así que, Satanás, fuera. Fuera. Fuera de mi mente, fuera de mi mente, fuera de mis pensamientos. Te vas en el nombre de Jesús. Utilicemos la autoridad que tenemos, amados, que la recibimos por gracia. No tengan ni miedo, ni temor, ni nada de eso. Cuidar nuestros pensamientos es cuidar nuestra vida, es cuidar nuestro destino, es cuidar las consecuencias que van a traer todos los actos de nuestra vida. Cuidar nuestros pensamientos es cuidar nuestros sentimientos y nuestras emociones. Cuidar nuestros pensamientos es gobernar sobre las emociones y no dejar que las emociones nos gobiernen a nosotros. Cuidar nuestros pensamientos tiene que ver con dejarme guiar con aquel que es la verdad, el espíritu de verdad, que es el espíritu de Dios. El espíritu de Dios. Ni siquiera lo que yo digo como pastor debe ser 100% creído por ustedes. Ustedes tienen que pesar hasta mi palabra. Ustedes tienen que revisar en las escrituras si lo que el pastor dice realmente es bíblico, realmente está escrito en la palabra. Cuando revisen y confirmen, entonces crean. Crean porque está escrito, como dijo el apóstol Pablo, por cuanto está escrito, creí, y por cuanto creí, hablé. Amén. Acá por lo único que vamos a poner las manos en el fuego es por el Espíritu Santo de Dios, por nadie más, por nadie más. Cuidemos los pensamientos, cuidemos los pensamientos. Cuidado con todos los frentes de batalla que hay hoy en día, voces que se levantan de todo tipo, de toda clase, de toda índole, en todas las áreas de la vida humana. Cuidado. Tú eres hija de Dios, eres hijo de Dios, no dejes que la basura entre en tu mente. Santifica tus pensamientos y vas a tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Y amén. Oramos al Señor. Damos gracias al Señor por esta palabra. Le voy a pedir a mi hermana Tani que haga esta oración, por favor. Desde allí, desde México, Tani,
por favor, condúcenos en esta oración de acción de gracias. Gracias, pastor. Muchas bendiciones, hermanos. Bueno, Señor, en esta tarde te damos gracias, Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por esta reunión que ha sido de gran bendición para todos nosotros. Gracias por la palabra que has impartido por medio de nuestro pastor Max, Señor. Gracias porque es una hermosa y maravillosa enseñanza, Señor, la que tú nos das de mantenernos, Señor, siempre en ti, con nuestra mirada firme en ti, pensando en todo lo bueno, en todo lo agradable y todo lo perfecto, porque esa es tu voluntad para nosotros, tus hijos, Señor. Tú lo dices en tu palabra, que la voluntad para todos nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Así que, Señor, no tenemos más que darte las gracias por esta tarde preciosa, esta tarde y esta noche para otros lugares y mañana en Australia también por esto que hemos recibido. Te agradecemos, Señor, te glorificamos y exaltamos tu nombre, Señor, en todo tiempo y en todo momento, Padre. Gracias te damos por la vida de nuestros pastores, de cada uno de los hermanos que estamos presentes y de aún de los que no pudieron estar presentes en esta tarde. Que sean bendecidos, Señor, en esta semana y sigamos meditando en esta palabra que recibimos en esta hermosa reunión. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.